Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más en su casa para adorar y glorificar su santo nombre. Sea bienvenido cada uno de ustedes, de igual manera los que nos sintonizan a través de las plataformas. Como dice nuestro pastor, hay que aprovechar bien nuestro tiempo. Les voy a invitar, hermanos, a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Daniel 6, del 16 en adelante. Gloria a Dios. Libro de Daniel 6, del 16 en adelante. Gloria a Dios. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que en el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Amén. Señor Jesús, en esta noche, Padre, venimos delante de ti, Señor amado, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, el que hables a nuestras vidas, Señor. Que no sea, Dios mío, lo que yo quiero decir, sino, Señor, lo que tú quieras decir a nuestra vida. Pues tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno, Padre. En tu nombre, Señor, ponemos, mi Dios, este mensaje. Amén, Señor, y amén. Leíamos esta historia, hermanos, que quizás hasta los niños de escuela bíblica ya se la han de poder, ya han de saber de Daniel, de este hombre que fue un hombre, hermanos, íntegro, que fue un hombre fiel, que fue un hombre que a pesar de todo lo que pasó, él se mantuvo fiel. Pero yo traigo un tema en esta noche y le he puesto: el Dios de Daniel. El Dios de Daniel, porque si uno se pone a pensar, hermanos, en Daniel hay mucho que hablar de Daniel, hay mucho que aprender de Daniel, hay mucho que decir sobre este hombre que, créame que yo estudiando, yo le digo al Señor, ¿cuánto nos falta? Porque hombres de carácter, hombres que se negaron a todo por amor a Dios. Y pensaba, hermanos, al leer la historia nuevamente, que como, hermanos, estos hombres vieron cuántas cosas maravillosas. Pero pensaba, hermanos, en esta frase: el Dios de Daniel. Y, hermanos, el Dios de Daniel es el Dios suyo y es el Dios mío. Es el mismo Dios. Estaba pensando y yo decía, ¿qué tema le pongo a estos versículos? Y pensaba, hermanos, en ponerles: Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Unos tiempos distintos, hace muchos años, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios no envejece. Hay gente que puede decir, quizás Dios ya no tiene el mismo poder, pero fíjese que sí, Dios tiene el mismo poder.
Dios sigue siendo el mismo, aunque pasen los años y todo, Dios sigue siendo el mismo. Y me llama tanto la atención, hermanos, la historia de Daniel. Si usted, hermanos, se pone a leer el libro de Daniel, hay mucho, hermanos, que disfrutar en ese libro, mucho que disfrutar. Y desde el comienzo, hermanos, Daniel no tuvo una buena vida, que se diga. Mire que ellos fueron cautivos y los llevaron cautivos a Babilonia. Y ellos escogieron, ¿verdad? Eso está en el versículo 1 de Daniel, donde ellos escogen y dice el rey, escojan hombres que sean príncipes, que sean inteligentes, que sean sabios y tráiganlos y aquí los vamos a educar. Estoy parafraseando. Aquí los vamos a educar. ¿Será que Daniel no era un hombre educado? Sí lo era, por eso lo escogieron. Pero el rey no lo quería educar de la mejor manera, sino que lo que quería era enseñarle la ley de ellos, enseñarle lo que ellos eran. Pero me encanta mucho en los versículos, en ese versículo 1, donde Daniel dice que él no se quiso contaminar con la comida del rey. Vemos, hermanos, este hombre desde el momento que llegó a ese nuevo lugar, este hombre iba ya con un carácter, hermanos, cosa seria. No se quiso contaminar. No se quiso contaminar y vemos y nos ponemos a recordar todo lo que Dios hizo con Daniel, todo como Daniel buscaba a Dios. Yo pensaba, este es un hombre sorprendente. Este es un hombre como pocos hoy en día. Este es un hombre, hermanos, que hay mucho que aprender de él. Y me encanta pensar en Daniel, pero me encanta pensar más en el poder que nuestro Dios tiene. Por eso es que le puse el Dios de Daniel. Porque, hermanos, tenemos que entender que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande, es un Dios poderoso. Y pensaba, hermanos, que Daniel no estaba solo. Y llegamos, hermanos, hasta la historia donde Daniel, hermanos, es echado al foso de los leones. Él dice la palabra de Dios que no había cometido error. Me gusta mucho antes de llegar a esos versículos que dice que aquellos hombres buscaban una ocasión para juzgar a Daniel, pero no la encontraban. Me encanta pensar en eso. Ellos buscaban una situación para que Daniel, poner en mal a Daniel, pero dice que no lo encontraban, hermanos. No lo encontraban y al final pues ellos buscaron la manera. Y por eso es que Daniel fue al foso de los leones, pero no fue porque Daniel hizo algo malo. ¿Sabe cuál fue la sentencia? Lo que sentenció a Daniel a ir a ese foso. Buscar a Dios 3 veces al día. Eso fue su sentencia. No era que él era malo, no era que a él encontraron algo malo, no, sino que vieron que él adoraba a su Dios. Vieron que él no le importó el decreto que habían hecho ellos. Él seguía buscando a su Dios. Y qué bonito, hermanos, porque yo me pongo a pensar, Daniel, Dios lo bendijo de una manera muy grande, pero también, hermanos, pasó por muchas dificultades, pero sabe que algo que a mí me encanta pensar es que a pesar de todas las dificultades, él nunca negó a su Dios. Nunca negó a su Dios. Él prefirió a Dios que cualquier otra cosa. Él prefirió a Dios que todo, hermanos, en esta tierra. Y Dios estaba con él por eso. El Dios, Daniel era un hombre común y corriente como usted y yo. Pero sabe que Daniel tenía algo especial. Y era que tenía la presencia de Dios con él. Hermano, usted y yo ya no podemos seguir siendo los mismos.
Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hay algo diferente en nosotros. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo en nuestra vida. Usted ya no anda solo, yo ya no ando sola, porque Dios está con nosotros. Y hermanos, me ponía a pensar, estos hombres hicieron todo este complot para acusar a Daniel. Y al final, hermanos, Dios permitió que Daniel pasara por esto. Porque mire, hermano, no hay ni una hoja que cae si no es la voluntad de Dios. Hay cosas, hermanos, que Dios las va a permitir. Pero sabe, todo lo que Dios permite siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Quizás no lo entendamos en el momento de la dificultad. Quizás no lo entendamos cuando estamos llorando. Pero Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Pero sabe que aquellos hombres buscaban a Daniel, pero no sabían que Daniel no estaba solo. Había alguien detrás de Daniel que lo estaba protegiendo, que lo estaba guardando, que estaba pendiente de él. Mire, podrían decir, hermanos, que Daniel pues había venido cautivo, no tenía familia, no tenía hijos, no tenía nada. Estaba prácticamente solo. Pero en realidad, hermanos, él tenía lo mejor con él, que es a nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, usted y yo quizás no podemos tener todo, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Si tenemos a Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me gusta mucho ver una imagen por ahí de un león que es un cachorro, que está el cachorro adelante, pero atrás de ese cachorro está un león bien grande. Está un león que atemoriza, está un león que solo su presencia da miedo. Y me imagino esa escena, hermanos, pensando que ese cachorro somos nosotros. Y ese león es nuestro Señor Jesucristo, que está ahí para nosotros, hermanos. Pero no estamos solos. Y me ponía a pensar en esa imagen, pensando en Daniel. Quizás a Daniel lo que hicieron acusar, a Daniel le quisieron hacer mal, pero no se habían dado cuenta lo grande del Dios que estaba con él. Un Dios, el Dios que estaba con Daniel y que está con usted y conmigo, es un Dios que es real, hermanos. Es un Dios que es real. Es un Dios que vive. Es un Dios, hermanos, que no es inventado por el hombre. Dice la palabra de Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios poderoso. No ha bajado de nivel. Sigue siendo el mismo. Y pensaba, hermanos, las palabras que el mismo rey le dice a Daniel. El Dios tuyo, le dice, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel, hermanos, tenía una comunicación excelente con Dios. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba a Dios 3 veces al día. Y no me imagino que fuese solo eso, hermano. Yo me imagino que ese hombre andaba hablando y andaba hablando con Dios. Yo me imagino que ese hombre se levantaba pensando en Dios, se acostaba pensando en Dios y todo lo que hacía pensaba en Dios. Porque es que esto es lo que yo veo en él. Y mire, hermanos, el mismo rey le dice: el Dios a quien tú continuamente sirves. Ahí nos está diciendo de la gran relación que Daniel tenía con su Dios. Y pensaba, hermanos, el Dios de Daniel es el mismo Dios de usted y de mí. Pero, ¿qué está pasando hoy en día?
Si nos vamos a la Biblia, vemos grandes milagros, vemos grandes prodigios, vemos grandes cosas que Dios hizo con aquellos hombres del ayer. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? Que como que ya no vemos muchos milagros, ya no vemos muchos prodigios, ya no vemos muchas respuestas. Y yo, hermanos, a mí no me pasa por la cabeza de que Dios haya bajado de nivel, porque Dios nunca va a bajar de nivel. Dios sigue siendo el mismo, pero ¿sabe quiénes hemos cambiado? Somos nosotros como cristianos. Ya no somos como Daniel. No tenemos una relación igual que Daniel. Si nos preguntamos, ¿cuántas veces usted busca a Dios en el día? Contéstese cada uno. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios en el día? ¿Cuánto Dios es prioridad para nosotros? Y esas son, hermanos, de las cosas que me ponía a pensar. Nuestro Dios es grande, pero nosotros como cristianos estamos bajando de nivel. Nuestra búsqueda ya no es como antes. Nuestra búsqueda ya no es como cuando aceptamos. Nuestra búsqueda, hermanos, hacia Dios ya no es igual. Queremos ganar las batallas orando 15 minutos. Queremos, hermanos, tener victoria diciéndole a otro hermano que ore, pero a usted se le olvida. Queremos que Dios nos conteste, pero no buscamos, no vamos, hermanos, al aposento a buscar a Dios. Y eso es lo que está pasando. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Los que estamos descuidados somos nosotros, hermanos. Estamos descuidados, nos estamos dejando llevar por lo que el enemigo está poniendo. Mira, hoy la gente estamos conectados, pero con el teléfono, no con Dios. Y estamos llegando, hermanos, hasta esa situación. Y créame que al leer todo esto, a mí me preocupa, porque yo le digo al Señor, tú nos hablas a tiempo. No estamos conectados como Dios quiere que estemos conectados con Él. Si los cristianos fuésemos como este Daniel, hermanos, veríamos milagros grandes, veríamos cosas grandes, veríamos el poder de Dios, veríamos, hermanos, cómo Dios nos usara. Pero ¿qué nos falta a nosotros como cristianos? Nos está faltando la búsqueda de Dios. Ese hermanos, esa comunión con Dios. El rey ya se había dado cuenta del Dios de Daniel y le dice a ese Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Es que, hermanos, para Daniel Dios era todo. ¿Será, hermanos, que para usted y para mí Dios es todo? ¿Será, hermanos, que para nosotros Dios tiene el lugar que tiene que tener en nuestra vida? Mire, hermano, yo pensaba, Daniel, cosa seria. Este hombre, hermanos, es que él no tenía que hablar para mostrar que tenía a su Dios. Me encanta, es que él no tenía que decir nada. Él con su manera de vivir, él con su manera de actuar, él con su testimonio, él decía que tenía un Dios grande. Y, hermanos, Daniel dice de que hablaba con Dios a diario. Fue un hombre que permaneció siempre en Dios. Daniel conocía también quién era ese Dios que él tenía. ¿Será, hermano, que usted conoce al Dios que tiene? Mire, hermano, a veces decir, sí, yo conozco a Dios, pero cuando la prueba nos llega, ¿cómo que no conocemos a nuestro Dios? Nos hace temblar, nos hace llorar. Cuando en realidad, hermanos, en este mundo no hay nada más grande que nuestro Dios. No hay nada que se le pueda oponer y le pueda ganar, porque Dios, hermanos, es poderoso.
Pero a veces a nosotros como que cuando nos llegan las dificultades, como que no tuviéramos un Dios grande, como que no tuviéramos un Dios poderoso, como que no tuviéramos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Como que se nos olvida, hermanos, que el Dios que tenemos es poderoso. Le dice, y fue traída, dice, una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Este rey, hermanos, quería a Daniel. Él sabía que Daniel estaba ahí injustamente. Pero pues lo que el diablo había hecho, hermanos, pues había hecho un solo enredo, ¿verdad? Y pues él no había podido hacer nada. El mismo rey había querido ayudar a Daniel para que no llegara al foso, pero el mismo rey no pudo hacer nada. Y pensaba, hermanos, de que hay cosas, hermanos, de que quizás el hombre no nos va a poder ayudar, pero Dios sí nos va a ayudar, hermanos. Si usted y yo creemos en Dios, si usted y yo permanecemos en Dios, no importa lo grande de la dificultad, no importa lo grande de lo que nos venga, pero es más grande nuestro Dios. El rey quiso ayudar a Daniel, pero no pudo. No pudo. Pero sabe, Daniel no necesitaba ayuda. Él ya tenía uno que era más grande. Él ya tenía al Dios que lo iba a defender. Él ya tenía a Dios que estaba con él. Y me encanta, hermanos, porque no importa quién esté contra nosotros. ¿Sabe qué es lo importante? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Puede estar cualquier persona, el enemigo en contra de nosotros. Pero si Dios está con usted, ¿quién contra usted? ¿Quién contra mí? Mire, hermano, a veces nos afligimos de por gusto. A veces, hermanos, se nos sube la presión de por gusto. Cuando nos lleguen dificultades, busque a su Dios. Su Dios es poderoso. Su Dios es grande. Leía por ahí, hermanos, una historia de un hombre que fue a la guerra. Y cuando empezó la guerra, todo su equipo empezó a morir. Y dice que él quedó vivo, pero solo él y los de alrededor eran enemigos. Y dice de que el hombre, cuando vio que solo él estaba, dice que le dijo al Señor: Señor, ayúdame porque hoy voy a morir. Ya no hay nadie que me ayude. Y corrió hacia unas cuevas y se metió a una cueva y cerró el lugar. Y dice de que él le decía, orando al Señor en la cueva: Señor, mándame a alguien que me ayude. Yo no quiero morir. Mándame a alguien que me ayude. Mándame un ejército que venga y me saque de este lugar. Y dice de que empezaron a entrar los enemigos a la cueva y empezaron a abrir cada lugar de la cueva. Y dice que él solo oía que mataban a sus amigos a la par. Y él decía: Señor, mándame un ejército a que me salve. De repente, en la puerta de la cueva donde él estaba, lo que le cerraba, bajó una arañita. Y dice que él dijo: Señor, yo te estoy pidiendo un ejército y tú una araña me has mandado. Y dice que la arañita empezó a moverse, empezó a hacer sus hilitos para allá, para acá, y él seguía oyendo que la gente la estaban matando. Los que estaban encontrando en las cuevas los estaban matando. Cuando llegó el turno de él y los hombres iban a abrir la cueva, cuando uno de los capitanes del otro ejército dice que le dijo: no abras ahí, porque mira, ahí hay telaraña.
Y si esa telaraña está, es porque ahí nadie ha entrado, así que ahí no hay nadie, vámonos. Se fueron y no lo mataron, hermanos. ¿Quién lo salvó? ¿Qué usó Dios para salvarlo? Una arañita. Cuando los del otro ejército vieron que estaba la telaraña, nadie ahí, no ha entrado nadie, vámonos, no perdamos el tiempo. Y lo dejaron vivo. Es que mire, hermano, Dios no necesita mucho para ayudarnos. Dios no necesita mucho. Dios, hermanos, es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A veces queremos que Dios nos mande el ejército y Dios nos manda una arañita y ahí estamos renegando. Ay, esa araña que me han mandado. Ay, yo no quería esto. Pero hermano, Dios sabe cómo solucionar nuestros problemas. Dios sabe cómo ayudarnos. Dios sabe cómo sacarnos adelante. Dios sabe cómo defendernos, hermanos. Y me encanta cómo es de grande nuestro Dios. El rey quiso defender a Daniel y no pudo. Hay situaciones donde nadie nos puede ayudar, pero no olvidemos que aunque el médico nos dé una mala noticia, la última palabra la tiene Dios. Que aunque hermanos allá nos digan una mala noticia, la última palabra la tiene Dios. Y a quien yo voy a creer es a Dios. El hombre puede hablar, pero al quien yo le creo es más poderoso, hermanos. Creamos en nuestro Dios. Me gusta mucho, hermanos, el rey le dio palabras de aliento a Daniel. Esas palabras que el rey le dice, me imagino que el rey no se las dijo de una manera como por molestar, sino, hermanos, se las dijo como creyendo que Daniel sí tenía un Dios. Que como creyendo que ese Dios de Daniel sí lo iba a salvar. Y me gusta porque le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ellos sabían que Daniel tenía un Dios, pero ellos no eran dados al Dios de Daniel. Ellos tenían sus dioses, hermanos. Pero en ese momento, el mismo rey le dice, el Dios tuyo, Él te libre. Él se lo dijo porque si vemos más adelante, hermanos, al rey le dolía lo que estaba pasando, porque le había tomado aprecio a Daniel. Porque, hermanos, había visto algo diferente en Daniel. Y qué bonito, hermanos, porque este hombre había venido, hermanos, cautivo de otro lugar, pero Dios lo llevó a grandes lugares. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre fiel a Dios. Porque fue un hombre, hermanos, que no negó a su Dios, no se contaminó, no hizo lo que ese pueblo quería, sino que él siguió siéndole fiel a su Dios. No había nadie con él, pero él sí tenía a alguien con él que era Dios, hermanos. Así que, hermanos, Daniel confiaba en su Dios. Creer, hermanos, no significa que los leones no te coman, sino el hecho de aceptar la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que mandaron a traer a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Aquí en la palabra de Dios no dice que Daniel se quejó. Aquí en la palabra de Dios no dice que Daniel, hermanos, dijo algo. Daniel fue calladito. Daniel no se defendió. Daniel no habló. Pero ¿sabe por qué él no hizo nada? Porque él sabía el Dios que él tenía. Mire, hermano, qué bonito es cuando usted y yo sabemos el Dios que tenemos. Que aunque nos acusen, que aunque digan de nosotros, que aunque hablen de nosotros, pero usted sabe que usted y su relación con Dios está bien. Pero es preocupante, hermanos, cuando hablan de nosotros y es verdad. Pero mire, Daniel, él no hizo nada por salvarse, no hizo nada. Dice que cuando Daniel escuchó el veredicto que habían dado, ¿salió corriendo? No, no salió corriendo. Él dice de que llegó a su casa, abrió las ventanas y se puso a orar. Daniel no se puso a llorar. Daniel se puso a orar.
Y vemos, hermanos, en el versículo está en el mismo versículo 6. Cuando Daniel dice, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer. Lo agarraron, no dijo palabra, no se defendió. Él, hermanos, lo echaron al foso de los leones y él obedientemente, hermanos, se fue para ahí. Y me ponía a pensar, hermanos, en esta situación. Mire usted y yo, cualquier cosa dicen y nosotros nos queremos defender. No, es que a mí no me gusta esto. No, es que de mí no van a hablar esto. Y me pongo a pensar, este Daniel no se defendió. Este Daniel no era pleitista como nosotros. Es que mira, hermano, ¿sabe por qué no era pleitista? Porque este hombre, si había algo que él estaba lleno, era del Espíritu Santo. Si había algo que él tenía, era el Espíritu de Dios, hermanos. Y el Espíritu de Dios da frutos. Y habían frutos del Espíritu en él. No se quejó. No dijo nada. Cuando supo del veredicto, no se puso a llorar. ¿Qué dice que hizo? Llegó a orar, a darle gracias a Dios. Mire qué bonito, hermanos. Llegó a orar y a darle gracias a Dios. ¿Qué hacemos usted y yo, hermanos, cuando vemos la dificultad? ¿Será que le damos gracias a Dios en la dificultad? Gloria a Dios por el que le da gracias a Dios. Pero la mayoría, hermanos, cuando estamos en dificultad, ni gracias le decimos al Señor. Y mire, este hombre oyó el veredicto y él fue a orar y a darle gracias a su Dios, no a quejarse. No a decirle, Señor, ¿y por qué permitiste esto? Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿y por qué yo? No, llegó a orar y a darle gracias a su Dios. Mire qué bonito, hermanos. Cuánto tenemos que aprender de Daniel. Y de la misma manera, cuando llegó que lo iban a echar ya, ¿verdad? Porque ya habían visto, ya no había podido hacer nada el rey. No dijo palabra. Él hizo lo que lo mandaron a hacer. Entró al foso de los leones. Luego dice, el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mira, hermano, yo me imagino que este rey iba quizás con miedito de ver los pedazos de Daniel. Por eso es que dice que cuando le habló, le llamó, dice, con voz triste. Quizás él se esperaba ver, hermano, los pedazos ahí de Daniel o los huesos o qué sé yo. Pero, hermano, me encanta cómo le dice el Dios, el siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Hermanos, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es grande. Y me encanta cómo Daniel le contesta y le dice, él respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Gloria a Dios, hermanos. Es que necesitamos más compromiso con nuestro Dios. Qué bonito, hermanos, cómo nuestro Dios llegó ahí para Daniel. Ante él, dice, fui hallado inocente.
Y es que mire, hermano, no nos tiene que preocupar lo que la gente diga de nosotros, sino qué dice nuestro Dios de nosotros. Porque mire, hermano, solo usted y Dios saben la relación. Solo yo y Dios sabemos la relación que tenemos con Él. Y nos pueden juzgar, nos pueden señalar, nos pueden acusar. Pero si ante Dios somos hallados, hermanos, sin culpa, ¿qué más queremos, hermanos? Y dice la palabra de Dios: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Leía yo, hermanos, una imagen por ahí que decía que los leones no se habían comido a Daniel porque Daniel no olía a carne. Y yo analizaba, los leones no se comieron a Daniel porque Daniel no olía a carne. ¿Sabe a qué olía Daniel? Olía a Espíritu Santo, hermanos. Olía a poder de Dios. Olía, hermanos, a presencia de Dios. Él no olía a carne. Y me ponía a pensar, ¿qué olor tenemos usted y yo? ¿Será que olemos a carne? ¿O será, hermanos, que se nos ve y se nos siente la presencia de Dios en nuestra vida? Y tiene lógica, hermanos, porque en realidad Daniel no estaba carnudo. Daniel estaba espiritual. Daniel, hermanos, con su búsqueda a Dios, el hermano estaba en una posición, hermanos, donde el ángel de Jehová estaba para él. ¿Usted cree, hermanos, que esos leones no tenían hambre? Sí tenían hambre, pero dice que el ángel de Jehová estuvo ahí y no permitió que le hiciesen daño. Vamos a estar quizás alrededor de leones, pero si usted y yo le somos fiel a Dios, nadie nos podrá hacer frente, dice la palabra de Dios. Porque como estuvo, le dijo en el versículo, como estuve con Moisés, también estaré con ustedes. Mire qué bonito, hermanos. Es necesario que usted y yo le seamos fiel a Dios. El Dios que tenemos es grande, pero nosotros con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de buscarle, lo estamos haciendo pequeño, hermanos. Él, hermanos, Dios lo salvó, Dios lo sacó de ahí, hermanos, no permitió que se lo comiesen los leones. Pero mire, hermano, vemos también, hermanos, otros hombres que si tuvieron que sufrir, fueron muertos de manera, hermano, escalofriantes. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba con ellos. Dios ahí estaba con ellos. Mire, hermano, para un cristiano, el morir es ganancia, dice la palabra de Dios. Y esos hombres, hermanos, Dios estuvo con ellos, pasaron dificultades y quizás los mataron, hermanos, sus enemigos. Pero, hermanos, esa muerte fue para victoria de ellos. Porque ellos, hermanos, pelearon la batalla. Me encanta la historia, hermanos, de Esteban. Dice la palabra de Dios que Esteban lo estaban apedreando. ¿Y qué estaba haciendo Esteban? Él miraba la gloria de Dios. Esteban lo estaban matando, pero él no miraba las piedras que le caían. Él miraba la gloria de Dios, hermanos. Nos puede pasar de todo, pero si usted es fiel a Dios, Dios va a pelear por usted. Dios va a pelear por mí, hermanos. Y me encanta el Dios que tenemos, es un Dios grande. Daniel supo demostrar y supo enseñar a su Dios. Y esto, hermano, créame que me ha hecho pesar en mi corazón el pensar que Daniel sí supo enseñar a su Dios. ¿Cómo nos estará yendo a nosotros, hermanos? ¿Será que el mundo sabe que el Dios que a usted sirve es un Dios poderoso?
¿Será que el mundo sabe que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande, hermanos? Lo ven reflejado en nuestra vida. Pero pensaba, hermanos, mientras analizaba esto de que cómo Daniel presentó a su Dios, nosotros como nos vivimos quejando, hermanos, y a veces nos quejamos hasta con la gente inconversa. Ay, es que tengo aquí, ay, es que tengo allá, ay, es que no me sano, ay, es que, hermanos, ¿sabe qué está diciendo usted y yo cuando nos quejamos? Mi Dios no es grande, mi Dios no es poderoso. Mi Dios no me va a sanar, mi Dios no me va a responder. Cuando, hermanos, el Dios que usted y yo tenemos da respuestas, hermanos, hace milagros, hace prodigios. Pero nosotros lo estamos haciendo pequeños. Nosotros, hermanos, no lo estamos mostrando como Daniel lo mostró. Con todo lo que Daniel hizo, el mismo rey el mismo rey, hermanos, creó. No hay la palabra. El mismo rey, hermanos, también aceptó que había un Dios grande. El mismo rey, hermanos. Imagínense que si Daniel no hubiese hecho todo eso, hermanos, ellos hubiesen seguido, ¿verdad?, creyendo en su Dios. Pero al ver todo lo que Daniel había hecho, cómo Dios se había manifestado, cómo Dios lo había salvado, este rey dice que firmó un decreto diciendo que todo el pueblo temblara y temiera al Dios de Daniel. Mira, hermanos, qué bonito. Todo el pueblo temblara al Dios de Daniel. Dice el versículo 26. De parte mía es puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Miren, hermanos, un solo hombre pudo cambiar, hermanos, la forma de pensar de toda una nación. Un solo hombre. Un solo hombre que se mantuvo fiel. Un solo hombre que hizo lo que tenía que hacer. Hermano, ¿cuántos habemos aquí? Si cada uno de nosotros, hermanos, nos esforzáramos en presentar como es a nuestro Dios, ¿cuánta gente, hermanos, sería alcanzada? Porque vieran a ese Dios, vieran, hermanos, al Dios que nosotros tenemos, no nos vieran que nos quejamos, no nos vieran, hermanos, de que en vez de hablar algo bueno hablamos algo malo. Vieran que en realidad el Dios que servimos es un Dios grande. Y dice, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y mire lo que sigue diciendo. Este es nuestro Dios, iglesia. Él salva, libra, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ese Dios que estuvo con Daniel es el mismo Dios al que usted y yo ahora adoramos. Reconozcamos, iglesia, que tenemos un Dios poderoso, un Dios que vive, un Dios que permanece, un Dios que salva y libra, un Dios que hace señales y maravillas. Ese es nuestro Dios. No le tema al enemigo, no le tema lo que el enemigo le quiera poner. Crea en ese Dios que usted le ha dado, ha entregado su vida a Él. Crea que Él está con nosotros, crea que Él puede librarnos, crea que Él puede hacer ese milagro. Si no recibimos es porque no estamos pidiendo bien, hermanos. A veces no recibimos y la misma palabra nos dice porque no estamos pidiendo bien y no estamos orando como Él quiere y no estamos buscando como Él quiere. Porque respuestas, hermanos, respuestas tiene muchas Dios para darnos.
pero nosotros tenemos que buscar de la manera correcta. Tenemos que buscar de la manera que es, hermanos. Esta historia de Daniel nos enseña cómo un hombre afectó a todo un imperio que ahora está bajo el decreto de temblar y temer a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Con su manera de vivir pudo mostrar la grandeza de su Dios. Eso nos dice esta historia. Con su manera de vivir, Él mostró la grandeza de tu Dios. Nuestro Dios es grande, pero mostrémoslo con nuestra manera de vivir. Que el Señor les bendiga. No sé si hay personas que no tengan a Cristo en su corazón. Hoy es el tiempo que puedan entregar su vida a Cristo. O si se han apartado de Dios, la palabra nos ha dicho que tenemos un Dios poderoso. Y ese Dios está para todos aquellos que le quieran recibir en su corazón. Si no lo hay, vamos a pasar a los anuncios. Y uno de los anuncios dice que el sábado 20 de abril tenemos tiempo con Dios. Domingo 28 de abril, examen bíblico de Jueces del 11 al 21. Y también dice que hay bastante vendimia.